Para comenzar vuestro trabajo en Kyusho, existen 3 técnicas de reanimación que será necesario que aprendáis. Esto lo haréis no solo por la seguridad y la salud de vuestro uke, sino también para una mejor comprensión del Kyusho. El Kyusho consiste en golpear a puntos nerviosos, ya sea a terminaciones nerviosas o nervios en forma de Y. La primera reanimación que vamos a estudiar es cuando la persona ha sido golpeada y ha caído tras uno de nuestros ataques a estos puntos. Existe un punto en el antebrazo, situado entre los 2 músculos del brazo, aproximadamente 3 dedos por debajo del pliegue del codo, que se denomina intestino grueso número 10. Utilizaré la nomenclatura del sistema de puntos de acupuntura porque os serán más fáciles de localizar. Para encontrar esos puntos, basta con que vayáis a alguna buena librería y compréis un buen libro sobre acupuntura. De este modo os será más fácil. Este punto tiene efectos sobre el intestino grueso y el diafragma. Cuando presiono, podréis notar que las rodillas de la persona se doblan. En Kyusho es importante que cuando investigáis por primera vez los puntos y los golpeáis, seáis capaces de observar la reacción de todo el cuerpo. Si golpeo, debo asegurarme de que las rodillas se doblan. Cuando golpeo este punto, estoy buscando los puntos situados entre los músculos, tendones, ligamentos y huesos, de modo que lo que debo hacer es atravesar este músculo de aquí y este otro. Al golpear, lo haré con este pequeño nudillo, y él dobla sus rodillas. Para reanimar el punto, le doy una palmada porque he detenido la energía en ese punto, y eso hace que su mano se abra, su brazo se entumezca y sus rodillas se plieguen. Al palmearle con la mitad de la fuerza con que le golpeé, consigo que la energía fluya de nuevo. Y si conocéis el ángulo con que la energía fluye por el cuerpo, podréis ayudaros de un masaje en esa dirección. Si no sabéis el modo en que la energía fluye, la mejor idea es la de masajear en círculo. Este punto también puede utilizarse cuando un agresor nos agarra de la solapa. Puedo atacar este punto para que doble las piernas y entonces continuar mi ataque. O podemos utilizarlo solo como técnica de reanimación. Otro aspecto importante de este punto nervioso es para controlar el hipo. Cuando una persona tiene hipo, lo que ocurre es que el diafragma tiene espasmos y esto provoca que la respiración se entrecorte. Si sacáis hacia afuera la energía del diafragma, esto aliviará al diafragma, le hará calmarse y el hipo desaparecerá. Esto me lleva a pensar en otro punto. No debéis pensar en el Kyusho tan solo desde el punto de vista marcial, sino como el estudio de los mecanismos internos del cuerpo humano. Así aprenderéis a curar, que es algo mucho más importante. En vuestra vida no intervendréis en tantas peleas como a veces lo hace la naturaleza con vuestra salud, de modo que este es un aspecto vital en el aprendizaje del Kyusho. Túmbate en el suelo, por favor. La siguiente reanimación que veremos será para el caso de un shock neurológico. Esto lo podréis ver al final de este vídeo. Lo que ocurre es que el sistema nervioso del cuerpo no puede protegerse frente a una sobrecarga cuando hemos atacado correctamente a sus nervios. Lo que vamos a hacer es un despertar neurológico, porque si ha sufrido un KO o ha quedado inconsciente por los golpes que le hemos asestado, deberemos despertarle. En primer lugar, deberemos cruzar sus piernas. La energía fluye desde la cabeza a lo largo de la espina dorsal, que es como la instalación eléctrica de nuestra casa. Circula hasta los nervios periféricos del cuerpo, al igual que los cables en vuestra propia casa. Lo que hace el Kyusho es algo como conectar un secador de pelo en este enchufe y otro en este otro, encenderlos y hacer saltar el diferencial del circuito. Al fluir la energía normalmente desde la cabeza hacia abajo, lo que haremos será detener la energía desde abajo para volver a enviarla hacia la cabeza y recuperar la consciencia. A veces veréis que si habéis efectuado un golpe de Kyusho, las piernas estarán bastante rígidas. Todo lo que debéis hacer es doblarlas golpeando este punto detrás de la rodilla y dejarlas reposar en el suelo de forma natural, sin empujarlas. Lo siguiente es cruzar sus brazos por el mismo motivo. La energía fluirá hacia los brazos desde la cabeza. Agarramos su cabeza porque está inconsciente e incorporamos su tronco para que quede sentado, sujetando su barbilla. Debéis apoyar su espalda contra vuestra rodilla, para que la persona no caiga hacia atrás. Es muy importante que sujetéis la barbilla. Echáis su cabeza hacia adelante. Vamos a despertarle trabajando sobre este nervio espinal. Si he noqueado a este individuo en este lado de su cabeza, deberé reanimar el lado opuesto. Cuando efectúo un golpe de Kyusho, como veréis más tarde en el vídeo, la energía fluye por la parte superior de la cabeza. Lo que debo hacer es recuperar el balance energético natural entre ambos lados de la cabeza. Realizamos este movimiento con su cabeza recta.
Debemos golpear en la cuerda del músculo con la punta de los dedos. El ángulo y la dirección son extremadamente importantes, atravesando su cabeza. En la primera reanimación, aprendimos a enviar la energía mediante el puño cerrado. En este caso, no solo vamos a aprender a reanimar a una persona con shock neurológico, sino también cómo enviarle la energía con nuestra mano abierta. Al realizar esta palmada hacia el extremo opuesto de la cabeza, veis cómo su cuerpo tiene una reacción neurológica. Con esto, enviamos una descarga de energía eléctrica hacia su cabeza. Si aún así la persona no abre sus ojos o no vuelve en sí, repetiremos la operación después de unos segundos. No debemos palmearle la nuca de forma continuada. Deberéis también tener cuidado de no golpear en otros puntos de presión cercanos, como este, porque sería perjudicial. Debemos trabajar justo este nervio espinal. Después de hacer esto, la persona abrirá los ojos y despertará. Entonces iremos a la parte inferior de la espina dorsal, por este mismo lado, a aproximadamente 1,5 pulgadas del centro, y empujaremos la energía desde este meridiano hacia arriba, alrededor de la cabeza, y entonces masajeamos el cuello para neutralizar la energía. Lo repetimos de nuevo desde abajo. Podéis hacerlo varias veces. Personalmente, me gusta hacerlo 3 veces. El número 3 es muy importante en el estudio del Kyuso y de las artes marciales. Hablaremos de ello más tarde. Así es como realizamos una reanimación neurológica. Existen un par de cosas extra que podéis hacer en caso de un shock neurológico como este. Seguramente el individuo se despierte, pero estará algo mareado o confuso. Vamos a intentar que se centre. Para ello, vamos a enviar energía hacia su cabeza mediante un masaje de este tipo. Vamos a agarrar su brazo con ambas manos y nuestros pulgares van a empujar hacia arriba, por el exterior, mientras que estos dedos lo van a hacer hacia abajo, por el interior. Esto restablecerá la energía en sus brazos y la canalizará hacia la cabeza. Si ensayáis esto sobre vosotros mismos, notaréis cómo os sentís bien. Si la persona se ha recuperado, pero se encuentra algo agitada, entonces deberemos drenar algo de energía fuera de la cabeza. Lo que haremos será drenar la energía por el brazo hacia abajo, tirar de cada dedo de su mano y sacarla hacia afuera. Haremos esto en ambas manos las veces necesarias dependiendo de la profundidad de su estado de inconsciencia. La siguiente reanimación que veremos es para el caso de parada cardíaca. Esta técnica es a menudo utilizada por muchos amigos de los cuerpos de bomberos, policía e incluso civiles. Existe un punto en la espalda directamente asociado al corazón. Lo que hace es estimular al corazón con un impulso eléctrico. Deberéis aseguraros de hacer esto solo con la mano derecha y solo en su lado derecho. Cuando la persona está aquí, su corazón está en el centro, ligeramente girado hacia la izquierda. El lado izquierdo del cuerpo humano es 2 veces más débil que el derecho, y el motivo es la ubicación del corazón. Cuando en un hospital nos realizan un examen de estrés, te colocan el doble de cables de medición en este lado que en el otro, de modo que cuando efectuamos un ataque, debemos hacerlo al lado derecho para reducir las posibles consecuencias. Ahora, al intentar reanimarle, si lo hago en el lado izquierdo, que es más débil, puedo causar más daños. Existe un punto de presión cuando nos dirigimos hacia la base de la escápula, a mitad de camino entre el omóplato y la columna, 2 dedos por encima de la base de la escápula y entre 2 costillas. Este se denomina punto de vesícula biliar número 15. Este punto debe ser golpeado en un ángulo de 45 grados a través del corazón. Cuando golpeáis aquí, lo hacéis también debajo de una de las costillas. Entre todas nuestras costillas se encuentra un nervio, una vena y una arteria. Lo que debemos hacer es estirar aquí para que se separe de la propia costilla, para poder presionar el nervio contra el hueso. Lo que utilizaré será este hueso de mi muñeca para golpear hacia arriba y hacia adentro. Golpearé hacia arriba y hacia adentro de este modo, pero con la mano girando hacia afuera, para poder sacar el nervio de debajo de la costilla. Así podré apoyar el nervio sobre el hueso. Me giro para que lo veáis. El golpe irá dirigido hacia arriba y hacia adentro, y deberemos sujetar también su barbilla. La persona notará una corriente eléctrica a través del pecho.
Esto es todo lo que podéis hacer para la reanimación cardíaca. Si la persona vuelve a recaer, repetimos el proceso. A algún amigo con el que trabajo le ocurrió que su hijo fue golpeado con un pelotazo jugando al béisbol y cayó al suelo. La asistencia médica estaba en el campo porque es habitual que esto suceda en los campos de béisbol americano. Los médicos no consiguieron reanimarle, pero su mujer, que era tercer dan de Kyusho, le aplicó este procedimiento y consiguió reanimarle. Así que esto es una historia positiva. El bombero del que os hablé también consiguió reanimar con éxito a 2 personas que se encontró en la calle. Sin embargo, no aconsejo que hagáis esto a gente que se haya caído en la calle, porque no podéis saber la causa de ese desvanecimiento. Pero si estáis realizando técnicas de Kyusho, entonces sí podéis actuar de este modo para reanimar al compañero. Vamos a comenzar el estudio del Kyusho en los puntos de presión del brazo. Existen 3 modos de estimular los puntos de presión en el cuerpo humano. Por este motivo, no nos los encontramos por accidente en la vida real o en nuestra práctica. La mayoría de las artes marciales estudian los puntos de presión hasta un nivel determinado. El Kyusho trata el conocimiento real de cómo los meridianos, puntos de presión y nervios del cuerpo funcionan para reactivar o anular órganos o funciones neurológicas del cuerpo. Es un estudio de los puntos débiles del cuerpo, de modo que este arte es hermoso para encajar bien con otros artes, ya sea taekwondo, grappling, boxeo, no importa cuál. El primer punto que voy a demostrar es un punto de contacto. Las 3 formas de atacar a puntos de presión son: 1, tan solo con un toque; 2, por fricción; y 3, mediante un golpe. Este punto por debajo del brazo es denominado punto del corazón número 6. Si la persona mantiene su muñeca bien apretada, físicamente no puedo doblar su brazo, a menos que yo sea mucho más fuerte. De nuevo, esto está relacionado con la fuerza. No quiero basarme en la fuerza, porque esta la tenemos cuando somos jóvenes. Al hacernos mayores, debemos trabajar más con nuestra mente y con las técnicas apropiadas. El secreto aquí está en girar hacia arriba y hacia mí en un ángulo de 45 grados. Si de nuevo mantiene su muñeca firme, no podré hacer nada. Esta no es una técnica marcial, es solo para explicaros las bases. Más tarde os mostraré algunas técnicas. Al agarrarle, si no puedo doblar su muñeca, lo único que tengo que hacer es tocar aquí para doblar su muñeca. Con un toque es suficiente, porque estamos presionando el nervio contra el hueso. El nervio recorre el brazo por fuera y la energía fluye hasta la mano para fortalecer los músculos. Si detengo la energía en este punto, ya no hay tensión muscular en esta zona de la mano, y una vez que ocurre esto, su muñeca se doblará. Una aplicación técnica en este caso sería cuando me agarran la solapa. Basta con este movimiento para liberar el agarre y controlar fácilmente a la persona. Durante un kata, este movimiento en concreto tendrá un significado más profundo si, por ejemplo, una persona me agarra y me coloco en esta posición final. El siguiente punto que vamos a estudiar en la parte interna del brazo es un punto de fricción. Este punto no responde ante los golpes y tampoco al contacto, pero si fricciono, libero el agarre, porque la energía que mencioné anteriormente baja por el brazo, cruza aquí y sube. Si invierto aquí la energía, fluye hacia la mano y la abre. Esto es importante para cuando nos agarran. Golpeo aquí y consigo liberar el agarre. De nuevo, si la persona agarra mi muñeca, puedo frotar con los nudillos y esto se lo impide. Habréis podido apreciar que sus rodillas también se doblan, porque el sistema neurológico del cuerpo está siendo atacado, y el cuerpo se dobla hacia adentro para protegerse. De nuevo, si me agarra, el mismo movimiento del kata os enseñará a soltaros. En esta zona del brazo, justo donde acaba ese grupo muscular, por cierto, ese punto se conoce como pulmón número 8. El punto pulmón número 6 se encuentra en el interior del brazo. Este deberá ser golpeado hacia la mano en un ángulo de 45 grados. Si de nuevo golpeo aquí, el adversario abrirá la mano, porque su sistema neurológico no puede soportar esa presión. Si continuamos estudiando el brazo, tenemos más arriba otros 2 puntos. El nervio radial llega hasta este pequeño ramal. Tenemos una pequeña Y aquí y otra aquí.
El área de activación de un punto de presión es una zona del tamaño de $0,25, de modo que en cualquier lugar de esa zona de activación puedo utilizar el punto de presión. Si golpeo, la mano se abre y las rodillas ceden. No quiero lastimar a mi uke, así que voy a cuidarle. Si lo golpease en dirección a la mano, ésta se abriría y doblaría las rodillas. Si la persona me agarra y despacio le ataco ahora, al agacharse acercará su cabeza hacia mí y le podré golpear con otras técnicas. De nuevo, si golpeo aquí en su brazo, caerá al suelo y entonces le tenemos a nuestra merced. Nuestro estudio continúa ahora por la cara externa del brazo. Ya os he mostrado el punto de intestino grueso número 10. Puede emplearse en una técnica para cuando os agarran la solapa. Podéis golpear en este punto de presión. Justo encima del codo hay un hueco entre los dos tendones que unen el codo al músculo. Existe justo ahí un punto receptor, un punto que no reacciona frente a golpes, pero sí frente a la fricción. Ahora quiero que hagas fuerza con tu brazo, por favor. Voy a golpearle así. Como veis, su brazo no se dobla. Por supuesto, si utilizara mucha más fuerza en mis golpes, sí podría hacerle reaccionar. En muchas ocasiones nos dicen que agarremos el brazo de la persona y hagamos una llave de brazo, pero normalmente la persona reaccionará y mantendrá el brazo rígido. Si queremos relajar su brazo, deberemos frotar hacia arriba y hacia abajo en esta zona. Así perderá la fuerza en el brazo y en las rodillas. Este punto se denomina triple calentador número 11. Todo lo que tengo que hacer es colocar el centro de la palma de mi mano contra su hueso del codo. Cerrar entonces mi puño y justo donde se encuentran mis nudillos tenemos localizado el punto de presión. Esto es algo muy importante para los agentes de la ley, porque al hacer esto, su otro brazo se desplaza hacia atrás. El cuerpo tiene un sistema nervioso simpático. Cualquier cosa que le ocurra a este brazo es reflejada por el cuerpo hacia el otro lado. Si atacáis al cuerpo del individuo aquí en esta zona, el cuerpo reaccionará enviando parte de ese dolor hacia el otro lado, para intentar equilibrar la estructura. Así es como funciona el cuerpo humano. Cuando atacamos su codo, aquel otro brazo se mueve hacia atrás. Para la aplicación técnica, podemos emplear esto de muchas formas. Por ejemplo, en el caso de una llave de brazo, si frotamos sobre su codo hacia abajo, la persona caerá al suelo. Podemos mantenerla en el suelo y si intenta levantarse, frotamos de nuevo. Si queremos lastimarle algo más, basta con que estiremos su nervio así, doblando su muñeca. Si estiramos de este modo su brazo, el nervio se tensa y si hago esto, entonces la persona sentirá bastante dolor. Cambiamos de lado para la cámara. Si realizamos la misma técnica, notaréis cómo su pierna opuesta se mueve hacia afuera y el brazo opuesto hacia atrás. Ahora te llevaré al suelo. Podéis llevar a la persona al suelo rápidamente y controlarla fácilmente apoyando la rodilla sobre su codo, y entonces podéis hablarle. Ahora, justo en la V del tríceps, hay otro punto conocido como triple calentador número 12. Se trata de un punto de golpeo. También hace que las piernas se debiliten y hace que la otra mano se mueva hacia atrás, pero no sirve de nada la fricción sobre él. Lo único que haremos, si frotamos, es quemarle la piel y hacer que la persona se enfade aún más. Este punto debe ser golpeado atravesando el bíceps. Vamos a repetirlo desde el otro lado. Para golpear, utilizaré mi antebrazo. No voy a golpear con este pequeño hueso de mi brazo. Este hueso puede romperse con una presión de entre 10 y 15 libras. Si utilizo los dos huesos de mi brazo, tengo ahora el apoyo del radio para golpear. Este hueso es más fuerte y aguanta hasta 20 o 30 libras. De modo que si utilizo ambos huesos, la superficie de golpeo será más poderosa. Al golpearle en este punto, su pierna se desplaza hacia afuera y aparentemente solo estoy golpeando en su brazo. Debéis tener también cuidado, porque si os fijáis, también echa su cabeza hacia atrás y podríais recibir un cabezazo. Ahora voy a golpear un poco más fuerte. Hasta ahora he estado golpeando con mi mano. En artes marciales, normalmente giramos las caderas al golpear, y esto no es tan solo para ganar en potencia desde el punto de vista físico. Nosotros trabajamos con nuestro sistema eléctrico para enviar nuestra electricidad hacia nuestro oponente y provocarle una especie de cortocircuito. Al hacer el movimiento de caderas, mi energía sube desde abajo a mi cadera y pasa a mi brazo.
De modo que al hacer la técnica, la persona cae más fácilmente que antes con tan solo añadir este movimiento por mi parte. Si soy practicante de algún arte marcial y me estoy haciendo mayor, unos 60 o 70 años, no voy a poder pegarle con mucha fuerza, pero sí podré hacer algunos pequeños movimientos para compensarlo. Bueno, esta era la parte divertida. Cada punto nervioso puede afectar a algo por sí mismo. En el sistema de puntos nerviosos, un punto puede provocar un dolor localizado o una disfunción de una zona del cuerpo. Cuando alcanzo a 2 puntos de presión simultáneamente, habrá registros de dolor en el medio y la combinación será más efectiva, porque debilito un nervio actuando sobre otro nervio que está conectado con él. El nervio se debilita y si giro su muñeca causándole dolor y al mismo tiempo le golpeo arriba en el codo, la persona caerá aún más fácilmente. Este era el punto triple calentador número 12. Ahora en la cara interna del brazo hay 2 puntos sobre los que voy a hablar. Uno es el punto de corazón número 2. Este es un punto muy peligroso, que no deberíamos golpear. Es un punto de golpeo. Si la persona tiene un brazo muy grueso, no seréis capaces de presionarle, pero en este caso este brazo es de tamaño normal y puedo presionar y causarle dolor. Si le golpeo de puño aquí, su codo va a ir hacia arriba, quedará inconsciente y caerá desplomado. No voy a demostrároslo aquí, podéis creerme o ensayarlo sobre vosotros mismos, pero no os sugiero que lo hagáis, solo os lo comento. Otro punto relacionado es un punto de presión denominado pericardio número 2. Si golpeáis este punto, su brazo quedará entumecido, quedará inconsciente y la persona caerá también al suelo. El individuo quedará inconsciente, su cuerpo se desplomará y no le resultará nada fácil levantarse. Estos serán los puntos de presión en la cara externa del brazo. El punto de corazón número 6 está a media pulgada del pliegue de la muñeca. Presionamos hacia el hueso, hacia arriba y hacia adentro, con un ángulo de 45 grados. El punto de pulmón número 8 es un punto de fricción. Frotamos hacia la mano entre este hueso de la cabeza del radio y este otro hueco. Fricción en dirección hacia la mano. El punto de pulmón número 6 está al final de este grupo muscular. Golpeamos en dirección a la mano en un ángulo de 45 grados. El punto de pulmón número 5 en el antebrazo, también para golpear en dirección a la mano en un ángulo de 45 grados. El receptor Golgi número 10 está por detrás del codo, en este hueco, entre los 2 tejidos conectores. Con la palma de la mano cerramos el puño y frotamos con los nudillos. Esta fricción debe ser hacia arriba y hacia abajo, y no de lado a lado. Justo en la V del tríceps está el triple calentador número 12. Debemos golpear recto hacia el interior del brazo. El punto del corazón número 2, a 2 dedos por detrás del codo, entre el bíceps y el tríceps. Debemos presionar hacia el interior del hueso. Otro punto de presión en la parte superior del bíceps. Debemos golpear en el medio hacia el interior del hueso. Ahora estudiaremos algunos puntos de presión en la cabeza. En primer lugar, hemos estudiado los puntos de los brazos. Os pido que para comenzar a practicar, lo hagáis con los brazos. De este modo podréis practicar con mayor fuerza e intensidad para desarrollar vuestra precisión en las técnicas. No comenzaremos por practicar con los puntos de la cabeza para evitar posibles lesiones. Lo primero es aprender el ángulo y la dirección correctas. Como he dicho antes, los golpes de karate deportivo o en boxeo no son fruto de la casualidad. Existe un ángulo específico con el que actuar sobre los nervios. Un nervio es parecido a un dedo, está segmentado. Cuando golpeáis al nervio por el lateral, lo que ocurre es que el efecto es detenido en las uniones del nervio. Pero si golpeáis con el ángulo correcto, evitáis este sistema de protección en las uniones y enviáis la energía directa hacia la columna. Desde la columna alcanzará el cerebro y así es como conseguimos algún tipo de disfunción neuronal y que la persona se derrumbe.
Ahora veremos los puntos de presión de la cabeza. Os mostraré algunos golpes y, por favor, si no tenéis una instrucción cualificada, no practiquéis estos golpes, porque pueden provocar ataques de corazón y pérdidas de consciencia. Y si no conocéis las técnicas de reanimación o no os supervisa nadie, pueden ocurrir graves daños. El primer punto que estudiaremos es un punto situado justo debajo del borde de la boca. Existe un agujero en la mandíbula que se denomina cavidad mental. Es un pequeño hueco por el que sale un nervio hacia adelante. Sale hacia afuera con ramificaciones, de esta forma. Al tener esta forma, lo que debemos hacer es atacarle de frente y hacia abajo, con un ángulo de 45 grados. Basta con presionar con el dedo para hacerle perder el sentido. Esto es excelente para el grappling, para las fuerzas del orden, así como para la protección personal. Os enseñaré luego algunas aplicaciones. Vamos a localizar el punto. Vamos a la esquina inferior de la boca y bajamos hasta el borde superior de la mandíbula. Si apretamos en él, la persona doblará el cuello y sentirá dolor. Si alguna vez habéis probado a poneros una pila sobre la lengua para chequearla, habréis notado una pequeña corriente eléctrica. Para testear la electricidad de vuestro organismo, si colocáis aquí los dedos y presionáis, una corriente eléctrica atravesará de un lado a otro vuestra mandíbula. Si presionáis con ambos dedos al mismo tiempo, provocaréis un cortocircuito entre el polo positivo y el negativo del sistema nervioso, y eso es lo que provoca la vibración del cuello. Más adelante, en el vídeo, veréis un ejemplo de KO utilizando estos puntos con algo más de energía. Si la persona mantiene rígida su cabeza, no la puedo girar. Cuanto más rígida esté, más trabajo me costará girarla. Pero si presiono estos puntos, no hay nada que él pueda hacer para evitar que le gire la cabeza, porque el nervio va directo a la columna, envía un mensaje avisando de que el cuello está roto y el cuerpo reacciona girando para protegerse. Si solo intento agarrarle el cuello, no puedo, pero si presiono con el nudillo, su cabeza gira fácilmente. En una situación de pelea, si estamos agarrados, le presiono con el pulgar aquí y le llevo directamente al suelo. En el suelo, puedo mantener la presión con mi nudillo para causarle dolor. De nuevo, utilizando el nudillo, presiono y giro su cabeza. Le llevo al suelo y le mantengo abajo. Aquí también hay 3 formas de atacar a puntos de presión. Este era por contacto. También podemos emplear la fricción. Este es un punto muy interesante para estudiar porque es accesible en una situación de defensa personal, de pelea o para las fuerzas del orden. Otro aspecto es que responde a los 3 tipos de estímulo. Ya lo hemos visto por contacto y ahora si frotamos, veis que también le causa dolor. Si le golpeo, provocará un efecto aún mayor. Ahora le atacaré no muy fuerte con la mano. Quiero que os fijéis en el efecto sobre sus ojos y su cabeza. No he golpeado como para dejarle inconsciente, pero habréis notado que la persona estaba temporalmente algo mareada, estaba confuso y sus ojos parpadeaban, no podía enfocar bien. Entonces yo podría escapar o bien continuar con otras técnicas si fuese necesario. Recordad el ángulo, hacia adentro y hacia abajo a 45 grados. Si ahora seguimos con la mandíbula, a medio camino entre el centro y el final de la mandíbula, bajo el oído, tenemos un punto de presión aquí, en el nervio facial. En realidad hay 2 puntos, uno accesible desde arriba y otro desde abajo. Se conoce como punto de estómago número 5 en acupuntura. Cuando golpeáis hacia adentro y abajo, el efecto es el mismo que con el nervio mental. Esto es excelente para la defensa personal. Otro aspecto sobre estos 2 puntos es que en muchos cursos de defensa personal nos dicen que golpeemos así, pero no ocurre nada. Sin embargo, al golpear aquí, podéis ver cómo su cuerpo se resiente. Aprender estas técnicas es muy provechoso para la defensa personal femenina, porque no es necesaria la fuerza de un hombre, no es necesario pelear, no necesitan de puñetazos potentes, basta con utilizar la mano abierta. El buscar el sistema de enseñanza más natural para una mujer y el de mayor potencial es muy importante. Si enseñamos a golpear hacia arriba en el punto de estómago número 5 o hacia abajo, podremos conseguir un efecto mucho mayor. Ahora golpearé este punto 2 veces y os mostraré algo. Si golpeo recto,
veis por sus ojos que no ocurre nada. Si golpeo hacia abajo en 45 grados, veis como sus ojos reciben una especie de flash, y eso con tan solo un pequeño toque. Esto es lo que caracteriza al Kyuso. No depende tanto de nuestra fuerza, sino de nuestra técnica y nuestro pensamiento. Otro punto por detrás de la mandíbula se conoce como triple calentador número 17. Accedemos a este punto golpeando en dirección a la punta de la nariz, hacia arriba en este sentido. Si golpeo o estimulo en otra dirección, no obtendré respuesta alguna. Puedo presionar con la punta del dedo para conseguir un dolor importante. Si, por ejemplo, yo fuese un agente del orden y esta persona estuviese ebria, por favor, túmbate en el suelo. Si intentase levantar a esta persona que está borracha, como veis, resulta muy difícil. Pero incluso estando ebrio, reaccionará a una presión en este punto y se levantará muy rápidamente. Estoy preocupado con mi uke porque estos puntos duelen realmente. Ahora, si la persona intentase empujarme, yo soy una persona pequeña. Si él intenta empujarme hacia atrás, basta con presionar este punto para llevarle al suelo y dejarle en una posición inofensiva para mí. De nuevo, si la persona me empuja hacia atrás y no me puedo liberar, lo único que tengo que hacer es presionar aquí y llevarle al suelo en esta posición. Desde esta posición vamos a hacer algo más. Le voy a pedir que intente golpearme. No puede. Al presionar ese punto hacia la punta de la nariz, le provoco un dolor intenso. Si de nuevo intenta agarrarme, no puede hacerlo. Hay otros dos puntos de presión en la cabeza. El primero es el punto de vesícula biliar número 20. Se encuentra en este hueco, y es uno de los puntos que os dije que no debíais golpear cuando antes estudiábamos las reanimaciones. Podéis golpear en este nervio que pasa por el borde de este músculo para reanimar a la persona, pero entre este músculo y el borde del músculo del cuello existe un hueco. El punto de presión se encuentra en este hueco. Lo que quiero que hagáis es golpear siguiendo una línea desde aquí arriba en la cabeza a 45 grados. Muchos estilos enseñan a golpear directamente contra el cuello, y esto no causa ningún efecto. Pero un pequeño golpe en la dirección correcta, veréis cómo sí causa efecto. De modo que aplicando las cosas que os enseñan, pero con pequeños cambios en los ángulos y direcciones, y prestando atención a lo que hacéis, conseguiréis que vuestro arte sea más potente y os abra puertas que antes os parecían imposibles. Este punto se denomina punto de vesícula biliar número 20 y es un punto de golpeo. Para explicaros el siguiente punto, os voy a contar una historia. Este punto se compone de 3 puntos en realidad. El punto de vesícula biliar número 13, 14 y 15. Hay 3 puntos juntos que, si son golpeados, podemos provocar el caos de la persona. Hay que golpearlos de frente, siempre dependiendo de la orientación de su cabeza. Os diré que personalmente me llevó 6 años el poder trabajar sobre este conjunto de puntos. Muchas veces nos dicen que fallar no es aceptable, pero la forma natural de aprender para una persona es fallando. Cuando comenzamos a andar, nos caemos, nos levantamos, damos unos pasos y caemos de nuevo, así hasta conseguirlo. En nuestras vidas nos dicen que el fallo no es aceptable, pero lo que quiero que hagáis al intentar trabajar estos puntos y no tener éxito es no rendiros. Debéis insistir. Como os dije, esto me llevó 6 años. ¿Valió la pena? Por supuesto. ¿Valdrá la pena para vosotros? Eso depende de vosotros. La forma de golpear este punto es con la parte blanda de la palma de la mano, en el centro de la mano. No golpeéis con el canto de la mano, porque no alcanzaréis los puntos. Al golpear, colocáis la palma de la mano hacia abajo, palmeáis y entonces giráis un poco la mano. Si tan solo golpease de esta forma, no tendría efecto. Si golpeo hacia adentro y abajo, veis cómo la persona sufre un cierto malestar en la cabeza. Hemos visto unos cuantos puntos en la cabeza para utilizar en grappling o situaciones de combate. Para situaciones más realistas, vamos a emplear aquí una combinación de 1 o 2 puntos.
No quiero que ensayéis esto en casa, porque estas técnicas pueden provocar un daño en el sistema neurológico de la cabeza. Los puntos que utilizaré son el nervio mental, que expliqué anteriormente, en combinación con el punto de vesícula biliar número 20, y los golpearé simultáneamente. Ahora explicaré la técnica, y luego la realizaré más rápido. La persona me empuja, me agarra la solapa, y entonces realizo mi ataque. Habréis notado que la persona cayó rápidamente. Le tenía a mi merced y podía decidir si proseguir o no con otras técnicas. Lo que también notaréis es que después de que le reanimen correctamente, no habrá ningún tipo de secuela. No le he desgarrado la piel ni ningún otro tejido. No le he roto ningún hueso. Si posteriormente me denunciase, que es algo que ocurre a menudo, no hay prueba de que yo le haya hecho algo. La marca roja del golpe le desaparecerá en 20 minutos y legalmente estaré a salvo. De modo que mi técnica de defensa no me ha protegido tan solo una vez, sino también frente a un posible pleito. El nervio mental justo en la esquina de la mandíbula. Podemos presionar, golpear o frotar hacia el interior de la mandíbula y de la garganta en un ángulo de 45 grados hacia abajo. El punto de estómago número 5, golpeamos hacia adentro y hacia abajo, o bien hacia arriba y hacia adentro en 45 grados. Triple calentador número 17, justo debajo de la oreja, en la parte trasera de la mandíbula. Golpeamos desde atrás en la dirección de la punta de la nariz. También podemos presionar. El punto de la vesícula biliar número 20 está en este hueco detrás del cuello. Golpeamos hacia el extremo opuesto de la cabeza. Ahora este grupo de puntos, punto de vesícula biliar número 13, número 14 y número 15. Golpeamos hacia abajo y hacia el centro de la cabeza y giramos un poco la palma de la mano. De aquí proviene la vibración de la palma del Kung Fu. Golpeamos y sacudimos. Vamos a trabajar ahora con la estructura del cuello. Debéis ser muy cuidadosos con esta zona. La mayoría de los puntos del cuello responderán al contacto o golpeo como vimos anteriormente. Al golpear el cuello, debemos tener cuidado con la potencia del golpe, porque podríamos separar las vértebras del cuello, causando un efecto peligroso y no deseado, e incluso dañar las propias vértebras. De modo que quiero que tengáis cuidado. Lo que vamos a ver es cómo trabajar estos puntos para situaciones de defensa personal. Aquí tenemos un dermatoma, que es una zona alrededor de la columna vertebral y que permite las conexiones con los nervios. Tiene forma de anillo. Este dermatoma es rico en puntos de presión. Justo detrás de la nuez, delante del músculo esternomascloideo, se encuentra el punto de estómago número 9. He visto que en algunos libros y vídeos se dice que este es un punto mortal. He utilizado este punto en muchas ocasiones y nadie ha resultado muerto nunca. Quiero que sepáis que también en el mundo de las artes marciales a veces se exagera mucho, por ejemplo con respecto a lo que realmente supone este punto. Este es un punto importante, porque no afecta solo a los nervios propiamente, sino también a una zona de la carótida que controla la presión sanguínea. Cuando golpeáis aquí, la presión sanguínea del cuerpo cae instantáneamente, y cuando esto ocurre, el cuerpo busca de manera natural una posición inclinada, de modo que a la sangre no le cueste mucho trabajo el llegar hasta las extremidades. Esto lo hemos visto en las reanimaciones. Conseguimos que la sangre vuelva hacia el corazón y la cabeza. También tenemos el llamado nervio vago, que pasa por el interior del oído, baja por la zona de la carótida hasta el corazón y sigue por el resto del cuerpo. Al presionar aquí, esto afecta al nervio vago, y esto puede tener un efecto sobre el corazón, lo que me lleva a explicar otro aspecto. Si trabajáis con un compañero y sabéis que tiene algún tipo de problema en su salud, como el corazón débil, o toma alguna medicación para el corazón, no deberéis actuar sobre sus puntos de presión.
Asimismo, por encima de los 40 años, no es tan seguro trabajar con los puntos de presión en el cuerpo como con una persona más joven. Podemos acceder al punto de estómago número 9 de dos maneras. Podemos presionar hacia arriba, lo que afectará al estómago y al meridiano del estómago. Si presionamos hacia abajo, afectará más al corazón. Si presiono hacia arriba, la persona querrá desplazarse hacia atrás. Si presiono con mi pulgar sobre este punto, su cuerpo se echa hacia atrás. Este es un buen método para proseguir con zancadillas u otro tipo de proyecciones, una vez que su cuerpo está desequilibrado. Si quisiera que la persona cayese delante de mí para proseguir con otro tipo de técnicas, entonces lo que haré será presionar el punto hacia adentro y hacia abajo a 45 grados, y cae delante mío. De nuevo en el cuello, a la altura de la nuez, delante del músculo, presionar hacia abajo afecta al corazón y hace que el cuerpo se incline hacia adelante. Si presiono hacia arriba, el cuerpo se inclina hacia atrás. Esto tiene una tendencia yin y yang. El yin y el yang es el símbolo blanco y negro que la mayoría de los estilos marciales incorporan a su método. Tenemos unas energías positivas y negativas en el cuerpo, que están relacionadas con este símbolo del yin y el yang. Si ataco en modo yang, el cuerpo se abre. Si ataco en modo yin, la persona cae hacia abajo y encogida, por el lado débil. Al presionar hacia arriba, estamos afectando al meridiano del estómago, de modo que al hacer esto, su cuerpo se abre. Si presiono hacia abajo, esto afecta al corazón. El corazón es a su vez un órgano yin y un meridiano yin, de modo que al hacer esto, el cuerpo cae hacia adelante. Conociendo esto, conociendo los puntos de presión del cuerpo, puedo determinar hacia dónde caerá mi compañero o mi oponente en cada ocasión. Esto es algo importante si os encontráis frente a un ataque múltiple. El siguiente punto de presión que vamos a ver es un punto situado en la clavícula. Muchos artes marciales que he estudiado enseñan a empujar este punto directamente hacia la garganta. Esto provoca que la persona doble sus rodillas, pero no es algo muy efectivo. Si golpeáis en esta otra zona, si estamos en una situación de pánico y nuestra adrenalina está fluyendo, vamos a atacar con bastante fuerza. Si golpeo fuerte aquí, la persona se ahogará, ya que los músculos de la garganta se encogen y estrangulan a la persona. Esto les ocurre a muchos policías cuando realizan estrangulaciones. Lo que os voy a mostrar es un punto de presión más seguro en el aspecto legal. No está en esta zona, sino justo detrás de la clavícula. Por detrás de este grupo muscular se encuentra el denominado punto de estómago número 11. Debéis acceder a él por detrás del hueso, hacia adelante y hacia abajo. Deberéis colocar la mano en forma de garra y enganchar por detrás del músculo y de la clavícula. Al hacer esto, presiono con el dedo y la persona va a doblar sus piernas y caer. Cuanto más se resista el oponente a esta técnica, más fácil me resultará llevarle abajo. Si consigo evitar esta otra zona que os comenté antes, la persona no sufrirá secuelas, solo la debilitaré. Esto es muy útil para agentes de policía o personas que no pueden golpear con fuerza pero necesitan contener a su oponente. Si continuamos en el cuello, en el lateral y a la altura de la nuez, se encuentra el punto de intestino grueso número 18. Debemos presionar este punto atravesando el cuello para provocar dolor. Muchos estilos marciales enseñan a golpear en este punto, pero yo no quiero que golpeéis en la zona del cuello, como dije antes, para evitar graves lesiones y posibles acciones legales. Basta con presionar para debilitar a la persona. ¿Cómo podemos aplicar esto en artes marciales? Por ejemplo, en esta situación, nos agarramos y puedo presionar por ambos lados del cuello y llevarle al suelo fácilmente. Con esto terminamos con las zonas del cuello y la garganta. Punto de estómago número 9, en el cuello a la altura de la nuez. Presionamos hacia abajo y hacia adentro a 45 grados, o bien hacia arriba también a 45 grados, hacia el centro del cuello. Punto de intestino grueso número 18, también en el cuello a la altura de la nuez, justo detrás del punto de estómago número 9. Golpeamos directamente hacia el interior del cuello o presionamos. Punto de estómago número 11, por detrás de la clavícula y del músculo. Agarramos y tiramos hacia abajo y hacia afuera, hacia nosotros.
Mi uke ha desarrollado un fuerte dolor de cabeza, ya que el efecto de esta técnica ha resultado más efectivo de lo que había planeado. Al conducir la energía hacia abajo, fuera de la cabeza, necesitamos expulsarla. Cuando realizamos la reanimación para este tipo de técnica, lo que hacemos es añadir algo más de dolor a la cabeza y entonces expulsarlo y relajar. No debemos empujar en un único sentido. Debemos conducirla primero hacia arriba y entonces empujar la energía hacia abajo. Al igual que hice con las reanimaciones, necesito sacar el exceso de energía, también fuera de los brazos, pasando por los dedos. Como en este caso el KO ha sido muy fuerte, para conseguir una reanimación más completa, trabajaremos sobre ambos lados del cuerpo para equilibrar la energía. Trabajaremos también sobre sus pies. El meridiano de la vesícula biliar va desde la esquina del ojo, pasa por encima del oído, hace un zigzag en la cabeza y vuelve a bajar por el lateral del cuerpo, hasta llegar al segundo dedo del pie. Lo que hago es drenar la energía por el meridiano de la vesícula biliar, que es donde se localiza su dolor de cabeza, hasta abajo, hacia la pierna. De nuevo podéis comprobar que aunque mi uke cayó muy rápido y de forma muy dura, no tiene ningún daño físico. Ahora, cuando él me agarra, le pisamos el dedo del pie y atacamos su pierna con energía. El siguiente KO que vamos a realizar es ya más avanzado. Lo que vamos a utilizar es solo la energía de nuestras manos. No vamos a golpear los nervios, sino hacer fluir nuestra electricidad sobre la del oponente. Quiero que prestéis atención a la forma en que su cuerpo caerá.
Can you run here? Yeah. You sure? What do you need? No, it's okay. Your chest again? En este ejemplo, la persona vendrá corriendo hacia mí. Puede que esté enfadado conmigo y se abalance sobre mí. Le voy a pedir que se aleje un poco más. Ahora, según se acerque, voy a realizar un movimiento extraído de un kata. Cuando se aproxima a mí, voy a ejecutar este movimiento del kata Naihanchi. What do you feel it? El aspecto más importante de estos caos es que tengo la situación bajo control y que no he lastimado físicamente a estas personas. En unos pocos segundos podemos reanimarlas, o si no queremos reanimarlas, podemos dejarles durante unos 20 minutos y al cabo de ese tiempo recuperarán el sentido y se levantarán, aunque con repercusiones más serias como dolor de cabeza o náuseas. Esto es una situación para demostrar que el Kyushu funciona en situaciones móviles. Se puede hacer en posiciones estáticas, situaciones de agarre y hasta que vamos a ver situaciones en sparring. ¿Okay? El compañero va a venir con una patada de frente
Voy a utilizar puntos de estómago, de intestino grueso y termino con vesícula 20. Recuerden, las demostraciones son hechas con el mínimo de intento para evitar lesiones en la persona. Entonces vamos a usar, hay tres tipos de formas de noquear. Una es golpeando, la otra cosa es presionando y la otra en vibración. Vamos a usar dos puntos de presión que se llaman nervio mental. Lo voy usando simplemente presionando y haciendo girar un poco mi mano. Usando también una cosa que se llama sonidos internos.